Colosenses capítulo 1, versículos 5 y 6. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre nuestro, conscientes de nuestra necesidad de ti, venimos de nuevo ante tu presencia rogándote que tú nos asistas, tú nos fortalezcas. Señor, tú obres en cada persona que está aquí para que preste atención a tu palabra y tu Espíritu Santo traiga esa palabra a su corazón y lleve fruto, fruto de salvación, de santificación. Oh Señor, ten misericordia, obra así en medio de tu pueblo aquí, en este lugar, y tú des también palabra de sabiduría y fortaleza a quien ha de predicarla. Te necesitamos, Señor, para toda cosa buena. Te rogamos esto en el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén. En nuestra serie, en la epístola a los Colosenses, este es el mensaje número 11, en esta serie nos encontramos considerando los primeros versículos todavía, realmente, estamos en el capítulo 1. Y en el mensaje anterior vimos la esperanza del creyente. ¿Qué significa la palabra esperanza? Es lo primero que vimos. En segundo lugar, ¿cuál es la esperanza del creyente? Básica y principalmente nuestra esperanza consiste en vivir eternamente con Dios en los cielos nuevos y la tierra nueva, sirviéndole continuamente en santidad, con un cuerpo glorificado, ya sin la presencia del pecado, habiendo sido conformados plenamente a la imagen de Cristo. Esta es nuestra gloriosa esperanza, esto es lo que nosotros esperamos, con fe, porque Dios lo ha prometido. Vimos en tercer lugar el fundamento de la esperanza del creyente. ¿En qué nos basamos nosotros para tener esta esperanza? Bueno, pues este fundamento no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Él es, podemos decir como decía el apóstol, Él es, nuestro Señor Jesús, es nuestra esperanza. Es por Él que podemos tener esperanza. Es por Él que tenemos esta esperanza gloriosa. En cuarto lugar, vimos los principales medios que Dios usa para fortalecer la esperanza del creyente. Su palabra, el Espíritu Santo, su Santo Espíritu, la fe y la obediencia al Señor. Y así se fortalece. No es el origen es Cristo. El fundamento es Cristo, es el fortalecimiento de esta esperanza. Dios usa estos medios. En quinto y último lugar, vimos el carácter de la esperanza del creyente. Vimos que es una esperanza cierta, segura. No es que nosotros esperamos esto y bueno, no sabemos exactamente si será así, si no será así. No. Es seguro, es firme, es cierto. Porque Cristo es el fundamento. Y el Señor Jesucristo no miente. Y la obra que Él hizo, pues es la obra de expiación, su obra real. Y es poderosa. Y aquellos a los que ha salvado, los llevará al cielo, les da vida eterna, tienen esta esperanza y no se perderán. Los que son salvos no se perderán y por tanto no van a perder esta esperanza, los verdaderos creyentes. Es una esperanza cierta, segura. Y también dije que es una esperanza temporal, es decir, cuando estemos con el Señor en el cielo ya no necesitaremos esta esperanza, porque ya estaremos con Cristo. Y ya le veremos cara a cara. Y ya seremos sin pecado, y ya estaremos una eternidad sirviendo al Señor sin la presencia del pecado. Y eso será una realidad. No es que habrá que esperarlo. Ya estaremos ahí. Bien, como digo, en el sermón anterior hablamos sobre la esperanza del creyente. Y alguien podría preguntar, ¿cómo una persona puede llegar a saber acerca de la existencia de tal esperanza? Pues aquí Pablo nos responde a esta pregunta.
por la palabra verdadera del Evangelio. Es lo que nos dice al final del versículo 5 que hemos leído. Por la palabra verdadera del Evangelio. Muchas personas, tristemente, rechazan esa palabra verdadera del Evangelio y por eso no llegan a tener la esperanza de la que hablamos en el sermón anterior. Pero otras personas, por la gracia y el poder de Dios, sí reciben esa palabra y entonces se gozan en tal esperanza, porque verdaderamente reciben en sus corazones la palabra del Evangelio. Bueno, pero no voy a hablar otra vez de la esperanza del creyente. En este mensaje quiero que centremos nuestra atención en la palabra verdadera del Evangelio. ¿Y cuál es esa palabra verdadera del Evangelio? Pues no es otra que el Evangelio mismo. De hecho, en otras versiones de la Biblia se traduce poniendo una coma. Por ejemplo, en la Biblia de las Américas dice, en este pasaje, Colosenses 1:5, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, coma, el Evangelio. Y en esta frase se nos muestra cómo se transmite el Evangelio a las almas perdidas. Esto es lo que vamos a considerar en primer lugar. ¿Cómo se transmite el Evangelio? Dice al final del versículo 5 y principio del versículo 6, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros desde el día que oísteis. ¿Qué habían oído? La palabra verdadera del Evangelio. Los colosenses habían oído palabras. Epafras les transmitió el Evangelio básicamente por palabras, hablándoles. El principal medio que Dios ha establecido para transmitir el Evangelio verbalmente es a través de las palabras, sean habladas o escritas. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 4 y 5. Fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras. Hablar, palabras. Nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Y en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 12 y 13, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Hablar, predicar la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En tiempos de Pablo, esto es importante recordarlo, en tiempos de Pablo había música y teatro, pero él no usó, ni ningún apóstol o pastor de aquella época usó música o teatro para transmitir el mensaje a los incrédulos. Sí, yo sé lo que dice en Efesios capítulo 5, versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Pero ahí se está refiriendo a la alabanza a Dios en el contexto de la iglesia local. No es transmitiendo el Evangelio a los incrédulos. En el contexto de la iglesia local dice, hablando entre vosotros, entre creyentes. Pero si hemos de llevarle el mensaje del Evangelio a los perdidos, no vamos a ponerle una serie de himnos para que ellos los escuchen y ya está. No. Y vamos a ir a la calle a cantarle himnos. No. Ellos necesitan que les hablemos, que les digamos, que les expliquemos el mensaje del Evangelio.
al que quiera escucharnos, el que nos diga, "Vea". Nosotros cuando salimos por aquí hace un par de meses a evangelizar, podríamos decir, a hablar con otras personas, llevarle folletos, hablarle del Evangelio, hubo varias personas que me dijeron, no quiero, no me digan nada, no quiero saber nada. Bueno, pues ya está. No le podemos poner un puñal a nadie ni forzar a nadie. Pero los que nos escuchen, y algunos quisieron escucharme, pues les hablamos, les hablo. El mensaje del Evangelio. No voy a poner allí a cantarles, a hablarles. Dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, 1 Corintios 1, 21, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación de la palabra. Dice también en Hechos capítulo 8, versículo 35, entonces Felipe cuando tuvo el encuentro con aquel etíope eunuco, Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, la que estaba leyendo el etíope, le anunció el Evangelio de Jesús. Le anunció abriendo su boca, hablando. Pero esta práctica no fue original de los apóstoles ni de los hermanos en el pasado. Ellos tomaron ejemplo del Señor Jesucristo. Vemos claramente en los evangelios que Cristo llevó el mensaje de las buenas nuevas de Dios usando sus labios, hablando. Por citar solo un versículo, dice en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, no cantando ni bailando, no, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de los apóstoles y de nuestros hermanos del pasado, sumado a la solemnidad del evangelio, su gran importancia y trascendencia, y el propio contenido del mensaje, requiere que éste sea proclamado a los incrédulos con palabras habladas o escritas, y no con música. No con música. Tampoco la mímica o el teatro son elementos apropiados para transmitir el sagrado mensaje del Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Esto tenemos que tenerlo muy claro, hermanos. Debemos tenerlo muy, muy claro. Y actuar en consecuencia. Pero tanto el Señor Jesús como los apóstoles y el resto de los hermanos que proclamaron el Evangelio, no solo lo transmitían con sus palabras, también lo confirmaban con sus hechos. La palabra verdadera del Evangelio tenemos que llevarla a los perdidos, básicamente con nuestras palabras, pero también con nuestros hechos. Ellos deben ver que dicho Evangelio tiene poder para salvar, y nosotros debemos mostrarles la obra de ese poder de Dios en nosotros, en nuestras vidas. Esto es a lo que Pablo se refería cuando dice en primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. ¿Qué llegó en palabras? Pero dice, no en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Queridos hermanos, yo sé que lo hemos oído muchas veces desde este púlpito y debemos seguir oyéndolo. No es suficiente con que hablemos el Evangelio a otros. Es necesario, pero no es suficiente. Tenemos que acompañarlo de buenas obras, de un buen ejemplo o testimonio. Si le estamos diciendo a otros que el Evangelio es poder de Dios para salvación, y ese poder no lo ven en nuestras vidas, y ven que nos estamos comportando como ellos se comportan, cada día,
como un patrón. Entonces, pues sí, ¿qué diferencia hay? ¿En que yo crea eso o no lo crea? Mira tú cómo te conduce, ¿tú vas a ser salvo? Pues yo también. Si los dos hacemos lo mismo. No, tenemos que acompañarlo de un poderoso testimonio de la verdad. Veamos en segundo lugar, ¿qué mensaje contiene el Evangelio? Dice en Colosenses capítulo 1, versículo 6, el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Ellos conocieron, es decir, experimentaron en su corazón, en sus vidas, la gracia de Dios. Vieron cómo la gracia del Señor obró en ellos un cambio. Comprobaron cómo la gracia divina les llevó a la fe en el Señor Jesucristo y al arrepentimiento. O sea, ese conocimiento de la gracia de Dios no fue solo intelectual en sus mentes. Escucharon, ok, va, bien, ya sé cuál es el mensaje del Evangelio. No, no solo eso. Fue un conocimiento práctico que les llevó a actuar, a humillarse, a arrepentirse, a creer verdaderamente en Cristo y a que hubiera un cambio en sus vidas. Antes habían oído el mensaje del Evangelio, como he dicho antes, por medio de palabras. Y fijaos cómo lo expresa aquí. El día que oísteis la gracia de Dios. Es decir, el contenido del mensaje del Evangelio nos habla básicamente de la gracia de Dios manifestada en Cristo Jesús, nuestro Salvador. ¿Qué mensaje contiene el Evangelio? El mensaje de salvación para los hombres, gracias a la persona y a la obra de nuestro Señor Jesucristo, y todo eso de pura gracia, la gracia de Dios, porque el hombre no merece la salvación. No merece la salvación. Dice en Hechos capítulo 20, versículo 24, Hechos 20, 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Fijaos cómo lo identifica aquí Pablo. El Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio contiene un mensaje de esperanza y de gracia. Esto implica que el mensaje del Evangelio también nos habla de la situación de corrupción en la que se encuentra el hombre. Claro, si es salvo, si va a ser salvo de pura gracia, es decir, que no merece esa salvación, entonces porque el hombre no está muy bien, espiritualmente hablando. Será porque el hombre es un pecador, que lo que merece es otra cosa distinta a la salvación, es decir, la condenación. Nos habla el Evangelio de la gracia de Dios, nos habla de la situación del hombre, de cómo se encuentra el ser humano. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y aquí se incluye Pablo también, estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Mi querido niño, joven, adulto, que todavía no has recibido el Evangelio en tu corazón. Puede que lo hayas escuchado muchas veces. Puede que te hayas expuesto a muchos sermones. Pero no has hecho caso a ese mensaje del Evangelio. No te lo has aplicado a ti, en tu vida. Déjame decirte que ante todo, lo primero que te dice el Evangelio, lo primero que te dice Dios es que eres un pecador, que has pecado y continúas pecando contra Él, que estás destituido de la gloria de Dios. No importa cuántas veces hayas asistido a la iglesia,
No importa si tienes familiares creyentes. No importa si has hecho alguna cosita buena aquí o allá. No importa si eres muy diligente en tus estudios. Debes entender que eres un pecador, que pecas continuamente contra Dios. ¿Por qué? Porque no puedes obedecer a la perfección toda la ley de Dios cada instante de tu vida. No puedes. Porque eres un pecador. Ni tú, ni ningún ser humano. Nadie puede. Todos somos pecadores. Y por eso tú mereces el infierno, la condenación eterna. Hasta que no llegues a ver, a entender, a reconocer esta verdad en tu corazón, no llegarás nunca a ser un verdadero creyente, porque no vas a ver tu necesidad de un Salvador. ¿De qué me tiene que salvar nadie si yo no hago nada malo? Este es el problema en muchas personas, niños, jóvenes y adultos. No ven su necesidad de un Salvador. ¿Por qué? Porque no se ven pecadores. Alguna vez he hecho alguna cosita mala aquí o allá, pero bueno, algo esporádico, puntual. Yo soy buena persona en realidad, yo no soy ningún pecador. Si Dios te hace ver tu pecado, tu miseria espiritual y el castigo que tú mereces por tus pecados, entonces sigue atendiendo al mensaje del Evangelio, que también te dice que hay esperanza de salvación, que aunque tu situación sea desesperada, Dios ha provisto de esperanza. Y todo esto lo ha hecho de pura gracia, sin que ningún ser humano lo merezca, porque lo que tú mereces es la condenación eterna. Ni siquiera mereces recibir ninguna buena noticia de parte del Señor. No merecemos escuchar siquiera el Evangelio. Pero Dios de pura gracia te lo da, nos lo da. Este mensaje glorioso. Él te dice: arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esto es lo que el Dios te dice. No lo dejes para mañana, para otro día, para cuando yo sea mayor de edad, cuando yo cumpla 18. No. Ahora mismo. ¿Y por qué tengo que creer en Cristo? Bueno, porque la fe es el medio que Dios ha establecido para poder apropiarnos de esa salvación que hay en Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No somos salvos por la fe, somos salvos por medio de la fe. Somos salvos por Cristo, por su obra redentora. Pero nos apropiamos de esa salvación que está en Cristo, que Cristo ha provisto, por medio de la fe. Y Cristo es el único Salvador, porque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Cristo murió por nosotros. Ningún otro ser ha muerto por nuestros pecados. Solo el Señor Jesucristo murió, sufrió el castigo que nosotros merecemos por nuestros pecados. Si crees que Jesús es Dios, es el Salvador, y que solo Él, por su sacrificio en la cruz, puede perdonarte, limpiarte de tus pecados, entonces serás salvo. No porque yo lo diga, sino porque lo dice Dios. Dios lo ha prometido. Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero cree de todo corazón. Bueno, como lo dijo el pastor, pues venga, vamos a probar, a ver qué pasa. No, esto no es un juego. Esto no es prueba y error. Aquí depende tu destino eterno. ¿Dónde vas a pasar tú la eternidad? Si en el infierno o en el cielo.
Bueno, pues este es, en resumen, el mensaje que contiene el Evangelio. Pero ahora nos preguntamos, en tercer lugar, ¿cuál es el alcance del Evangelio? Es decir, ¿a quiénes va dirigido ese mensaje? ¿Es solo para los israelitas? ¿Solo está destinado para ser proclamado a una determinada raza o pueblo o nación? No. El alcance del Evangelio es universal. Dice Colosenses 1:6 al principio: ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo. A todo el mundo. Debe llegar a todo el mundo. Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino de Dios en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. En Apocalipsis 7, versículos 9 y 10, dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Este clamor, la salvación pertenece a nuestro Dios y al Señor Jesucristo, lo hacen gente, personas, redimidos de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas. En cuarto lugar, vamos a ver qué produce el Evangelio. ¿Qué produce el Evangelio? Dice en Colosenses capítulo 1, versículo 6, lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El Evangelio estaba llevando fruto y creciendo a lo largo de todo el mundo. Esto significa que estaba expandiéndose su conocimiento. Gente de todos los pueblos estaba escuchando el mensaje de las buenas nuevas de parte de Dios. Pero no solo eso, sino que estaba dando fruto de nuevas conversiones. Es decir, cada vez había más y más personas que se rendían a los pies de Cristo. Y todo esto también estaba sucediendo en la iglesia de Colosas. Pues dice, lleva fruto y crece también en vosotros. El mensaje se estaba expandiendo. No automáticamente. Dios usaba a personas, a sus hijos. Pero el Evangelio no es un mero mensaje muy bonito, no es un simple pensamiento filosófico, no es meramente un buen consejo, no es simplemente una enseñanza para enriquecer nuestro intelecto. El Evangelio es, como dice la Escritura, poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es poderoso para salvar porque el poder de Dios está con él. A quien Dios en su soberana voluntad quiere salvar, Dios se encargará de llevarle el mensaje del Evangelio, de una u otra forma, pero Dios lo hará con los que quiere salvar. El Espíritu Santo le dará un nuevo corazón, quitará su corazón endurecido de piedra y le dará un corazón de carne. Y entonces tal persona no solo entenderá el mensaje del Evangelio, sino que también le afectará a su corazón. Y así creerá en el Señor Jesucristo y se arrepentirá de todos sus pecados. Esto es lo que podemos llamar el milagro de la salvación. Una persona que es totalmente contraria a Dios, no quiere saber nada de Dios, que solo piensa en sí misma, que se deleita en el pecado, que quiere pecar, que le da igual el pecado. Y de repente vemos que esa persona reconoce su maldad, reconoce que es un pecador, reconoce que hay un creador y que ha pecado contra su creador y se humilla y ora a Dios y le pide perdón, se arrepiente de sus pecados y cree que solo puede ser perdonado por Jesucristo.
no por su arrepentimiento, por Cristo, que sufrió el castigo que esa persona merece. ¿Cómo es esto posible? Hermanos, esto es un milagro. Esto es un milagro. Dios obra poderosamente en contra de la naturaleza, de nuestra naturaleza pecaminosa. Esto es un milagro. Bien, pero ahora quiero hacer una pequeña aclaración. Pequeña aclaración. Para que no seamos confundidos. Con respecto a los que persisten en su incredulidad, es decir, personas que escuchan el Evangelio pero lo rechazan, persisten en su incredulidad, no quieren saber nada del Evangelio. Con respecto a esas personas, no significa esto que el Evangelio o que Dios no tenga poder para convertir a esas personas. No. Dice el texto bíblico, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es decir, es el poder de Dios para salvación manifestado en todos aquellos que han creído. Y los que han creído es porque previamente Dios mismo les ha dado un corazón nuevo y les ha dado la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice en Efesios 2:8. Así que los que no hayan creído, han escuchado el Evangelio, pero no hayan creído y hayan muerto en su incredulidad, no será porque el Evangelio no tuvo poder para salvarlos, fue simplemente porque Dios no quiso salvarlos. ¿Queda claro esto? Dios no quiso salvarlos y en su soberanía y justicia perfectas les dio lo que ellos querían. Escuchan el mensaje del Evangelio y dice, ¿tú qué me estás hablando? ¿Que voy al infierno en mis pecados si no me arrepiento? ¿Que tengo que creer en Jesús para ser salvo? No, yo no quiero eso, yo prefiero ir al infierno. ¿Tú dices el infierno? Pues yo me voy al infierno, yo no voy a creer en Jesús ni creer. Muy bien, pues Dios les da lo que ellos querían, lo que ellos quieren. Dios no está siendo injusto, Dios está siendo justo. No es que Dios no tenga poder, no es que el Evangelio no tenga poder. Esas personas han decidido ir caminito al infierno, pues es lo que tendrán. Pero aquellos que en los que sí ha obrado el Señor y por tanto han recibido verdaderamente el mensaje del Evangelio, esos han sido salvados, seguro. Y además no se perderán jamás, como dice en Juan 10, versículos 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y los que creen en el Evangelio, los que creen en Jesucristo, no se perderán. Dios los salvará. Dios los ha salvado y los llevará a la salvación eterna. ¿Qué produce el Evangelio? En pocas palabras podemos decir que produce salvación. Pero no es solo esto. Hermanos, atentos aquí. El Evangelio no solo produce salvación, en este sentido que hemos dicho. También produce vidas regeneradas, vidas santas. Produce nuevas criaturas en Cristo, produce un cambio radical en nuestras vidas, en nuestra forma de pensar, de hablar, de actuar. Un cambio radical. Después de decir en Efesios 2:8 que hemos sido salvados por gracia, por la gracia de Dios, dice en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hemos sido salvados, hermanos, para buenas obras.
Así que cuando dice en Colosenses 1:6, lleva fruto y crece también en vosotros, no es solo que nuevas personas estaban siendo convertidas a Cristo. Está diciendo también que para los que ya eran creyentes en la iglesia en Colosas, el Evangelio de la gracia de Dios también les estaba llevando a dar más fruto para el Señor. ¿Entendéis esto? El Evangelio crece, no es solo que hay más personas, más creyentes, no es solo que el Evangelio está llegando a otras naciones, a otros lugares. El Evangelio está produciendo en vosotros más fruto, más santidad. Queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos ha salvado de pura gracia. Merecíamos la condenación eterna, pero Él nos ha salvado. El Señor nos ha salvado de pura gracia, no lo merecíamos. ¿No debería esto impulsarnos a servir, a obedecer y agradar a nuestro Salvador? ¿No debería esto llevarnos a servir con más fuerza, con más ganas, a obedecer al Señor, aunque sea duro para mi carne? No, mira lo que Dios me está diciendo, lo que el Señor Jesucristo me ordena. Señor, tú me has salvado, tú eres mi Salvador, yo quiero agradarte a ti, sobre todas las cosas. Bueno, desde luego tenemos que obedecerle porque Él es Dios, Él nos lo manda, pero también el haber experimentado la verdad del Evangelio en nuestras vidas debería llevarnos a obedecer al Señor de todo corazón, con gozo. Sí, hermanos. Tal y como hacían los colosenses, el haber conocido y experimentado la gracia de Dios en nuestras vidas debe llevarnos a crecer, a madurar espiritualmente y a dar mucho fruto. ¿Qué dice el conocido texto de Juan 15, versículos 4 y 5? Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si tú dices ser creyente, debe ser evidente, debe ser meridianamente claro en tu vida que estás llevando fruto. Y si queremos llevar mucho fruto para el Señor, tenemos que permanecer en Él. Y permanecer en Cristo no significa estar todos los días orando 3 horas y 2 horas más leyendo la Biblia. Bueno, el que tenga tiempo para hacer esto, pues eso está genial, eso es maravilloso. Pero eso en sí, por sí solo, no es señal de que estamos permaneciendo en Cristo. Y tampoco es señal de que estamos llevando mucho fruto. La oración y la lectura meditativa de las Escrituras cada día es fundamental, es básico, es necesario, pero no es suficiente para manifestar que uno está permaneciendo en Cristo o que está dando mucho fruto. No es suficiente. Dice en Juan capítulo 15, un poco más adelante, los versículos que hemos leído antes, los versículos 9 y 10, dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El que permanece en Cristo guarda sus mandamientos, queridos hermanos. Esto es algo que nosotros tenemos que guardar nuestros corazones. Nuestros corazones. He orado, he leído la Biblia, y esto lo hago todos los días, y ya todo está bien. No. No todo tiene por qué estar bien. ¿Estamos guardando los mandamientos del Señor Jesucristo? ¿Cómo nos estamos conduciendo? Con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos.
Tenemos que guardarnos, hermanos. Llevar mucho fruto es fruto de obediencia al Señor, que incluye la oración y la lectura de las Escrituras, pero es fruto de obediencia. Y esos son medios para llevarnos a la obediencia a Cristo, a someternos a Cristo, a obedecer su palabra. No es que yo he pecado contra mis hijos, o contra mi esposa, o contra mi esposo, y le he hablado de mala manera, o contra mi hermano, he hecho algo malo, y ahora para solucionar el problema, o para callar mi conciencia, voy a dedicar más tiempo a la oración. Ay, mañana voy a leer 2 capítulos de la Biblia. En vez de 1, voy a leer 2. O 3. Ya con 3, bueno. Uf. No, hermano. Cuidado con eso. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y el Señor nos llama al arrepentimiento si hemos pecado. Y a la restitución. Y a humillarnos delante de su presencia, pedirle perdón. Y a amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Y a la esposa someterse bíblicamente a su esposo. Y si tiene que pedirle perdón, pues se tiene que humillar. Y después de hacer eso, si quiere estar 3 horas orando, genial. Y si se quiere leer 3, 4 capítulos de la Biblia, fabuloso. Hermanos, Dios ve el corazón. El Señor ve el corazón, lo que hay en nuestros corazones. Bueno, esto es una aplicación práctica que he traído. Vamos a ver otras aplicaciones prácticas ya para concluir. Hermanos, tenemos que seguir proclamando el Evangelio a las almas perdidas y orando por ellas. Esta no es una responsabilidad única de los pastores o de los diáconos. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos esta responsabilidad. Hechos capítulo 8, versículo 4. Los que fueron esparcidos por causa de la persecución que estaba sufriendo la iglesia en aquella época, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. No es que los hermanos fueron esparcidos y dijeron, bueno, pues esto que los apóstoles prediquen por aquí el Evangelio. Pues nos vamos y ya, pues veremos lo que... No, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Esto lo hicieron todos los hermanos. Tenemos que perseverar en la proclamación del Evangelio y en la oración por las almas perdidas. Por cierto, voy anunciando que nosotros, mi esposa y yo, mis hijos, este viernes por la tarde, si el Señor lo permite, y no cae una lluvia torrencial, si el Señor lo permite, iremos a repartir folletos, a hablar a las personas que quieran escucharnos. Maritere creo que también quería apuntarse. Si algún otro hermano quiere venir, quedaremos sobre las 6 de la tarde, no muy tarde, que haya, en fin, sol y tal. Y los hermanos que quieran venir, pueden venir. Los que no puedan, pues no pueden. Y pues, podrían ir otro día, podrían ir el sábado, al día siguiente, o cualquier otro día, a hablar a otras personas. Tenemos que hablar a nuestros vecinos, compañeros de trabajo, por supuesto, y nuestros familiares. Pero yo creo que es bueno llevar el Evangelio a otras personas que no conocemos de nada y testificarles. Seguir proclamando el Evangelio y orando al Señor por esas almas perdidas. Otra aplicación, hermanos, no nos conformemos con el fruto que estamos llevando. Cuidado también con esto. Tengamos el deseo ferviente de llevar más fruto para el Señor, de crecer en santidad, en humildad, en amor, en fe, en paciencia, en dominio propio. En definitiva, clamemos al Señor para que nos ayude a agradarle en todo, a luchar contra el pecado, contra nuestro pecado remanente, y para crecer en las gracias espirituales. Clamemos al Señor por esto.
No pensemos. No pensemos, guardemos nuestras mentes de pensar. Yo es que solo puedo llevar fruto a 30 por 1. Esto que dice en Mateo 13:8. Parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70, cual a 30 por 1. ¡Ah! Ese soy yo, el de 30 por 1. Ahí me has dado. Pues el que dé a 70 y el que dé a 100, pues genial. Pero yo soy el de 30. Y de ahí no paso. No, hermano. No. Procuremos siempre llevar más y más fruto para que nuestro buen Dios sea glorificado. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. No en que llevéis fruto solamente, en que llevéis mucho fruto. No te conformes, hermano. ¿Dónde ha llegado? ¿En qué puedes tú crecer, corregir, mejorar? Pues no lo sé, pastor. Pues pregunta. ¿Tú no lo sabes? Pregunta. ¿Le has preguntado esto al pastor en algún momento? ¿O a algún hermano? ¿O a tu esposo? ¿O a tu esposa? ¿Dónde podría mejorar? ¿Dónde podría corregir? Mi querido esposo, ¿dónde puedo mejorar? ¿Dónde puedo corregir? ¿Dónde puedo crecer? ¿Dónde ves tú que podría crecer espiritualmente? ¿Se lo has preguntado a tu esposo o a tu esposa alguna vez? ¿O a tu hermano? Porque yo no estoy casado, pastor, no tengo... Muy bien. ¿A tus hermanos? ¿A tu pastor? Si quieres llevar más fruto, si lo tienes claro, genial. O sea, no estoy obligando aquí a nadie a que pregunte. Llevemos fruto para la gloria de nuestro Dios. Bien, vamos a terminar en oración. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y santificado sea tu nombre. Señor, cuán pequeños nos vemos delante de tu presencia. Oh Señor, y vemos nuestro pecado. Tú nos hablas claramente a través de tu palabra. Perdona, oh Señor, nuestros pecados cuando no nos preocupamos por llevar más fruto. Perdona, oh Señor, nuestra tibieza, apatía, y no tenemos ese ferviente deseo de ganar almas para Cristo. Te pedimos perdón, Señor. Obra en nuestros corazones un mayor deseo, obra en nosotros un mayor anhelo para traer almas a Cristo, para llevarles el Evangelio, clamar por ellas. Ten misericordia, oh Señor. Obra en otras muchas personas aquí en esta ciudad de Málaga. Señor, ten misericordia también de otras personas, de otros lugares. Bendice este ministerio de Internet, de las predicaciones en Internet, de la página web. Ten misericordia y tú obres con poder en otras muchas almas. Te rogamos, oh Dios, que el mensaje del Evangelio siga obrando en nosotros, nos santifique más y más. Padre, te suplicamos todo esto en el nombre y por los méritos preciosos de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor.